Y miren, ya salí de la tumba y quiero firmar de vuelta la entrada porque esto es algo que muy pocas veces se ve. Yo creo que nunca lo había visto. Yo no recuerdo haber visto la entrada a la tumba sin nadie haciendo fila para entrar. Según la tradición, aquí, hoy en día, cubierto con mármol, sería el lugar donde estuvo enterrado el cuerpo de Jesús de Nazaret. Íconos de tamaño natural que marca el lugar donde Jesús fue crucificado. Por este agujero, si uno mete la mano como hasta el codo, esa es la única forma que tiene uno de tocar el Gólgota. Hola amigos, saludos nuevamente desde Jerusalén y hoy los quiero llevar de paseo por la ciudad antigua a la iglesia del Santo Sepulcro. Vamos por la calle Barrio Cristiano. ¿Se acuerdan que les había contado que Jerusalén antigua está dividida por dentro en 4 barrios: judío, cristiano, musulmán y armenio? Las tiendas ven que lamentablemente están cerradas, en parte por la situación de guerra, pero también porque es muy tempranito. Si es la primera vez que llegan al canal, no se olviden de presionar suscribirse o si no lo han hecho todavía, así reciben todos los videos que voy publicando. También me pueden escribir en los comentarios qué otros lugares les gustaría que visite y que filme. De hecho, este lugar lo estoy yendo a ver a petición del público. Y también les pido por favor si apretan me gusta y comparten el video en sus redes sociales. Tenemos algunas tiendas que con todo sí han abierto. Buenos días. Ven, ya saben que buen lugar el mercado árabe para hacer compras en el camino a la iglesia o luego de salir. Muchas gracias, hermano. No quiero rosarios, gracias. No quiero rosarios, pero otra gente que viene hacia la iglesia, ya ven que en estas tiendas pueden comprar rosarios u otros souvenirs de Jerusalén. Y de la calle Barrio Cristiano vamos a ir a la calle Santa Elena, la callejuela Santa Elena. Elena, madre del emperador Constantino, ella fue la que mandó a construir la iglesia. Vino en el año 326. Termina la callejuela Santa Elena. Ven el cartel que dice Santo Sepulcro y esta puerta que nos conduce todavía no dentro de la iglesia, sino que unas escaleras más que tenemos que bajar. Hay que tener cuidado porque estos escalones son muy resbalosos cuando llueve. Llovió esta mañana, en que vacío el lugar normalmente en otras épocas, incluso hasta ahora, esto lleno de peregrinos. Y ahora sí, llegando a la fachada de la iglesia de Santo Sepulcro. Ahí vemos las ventanas, el campanario, la bandera de los guardianes de la tumba, una orden dentro de la iglesia griega ortodoxa, una cruz que está encima de la cúpula del techo. Vemos que la iglesia tenía 2 puertas, se ve con claridad donde está la puerta hoy en día y donde está esa pared tapiada. Esa fue tapada en el siglo XII por Saladino, que cuando conquistó Jerusalén dijo: para los cristianos que van a quedar aquí no hace falta tanta puerta, y tapó una de las entradas. Por supuesto que ninguna de las dos era la entrada original. La iglesia de Santo Sepulcro, la primera, la construida por Elena, madre del emperador Constantino, era muchísimo más grande y se entraba por otro lugar. Una de las historias curiosas es la de esa escalera de madera que ven ahí arriba junto a la ventana. Le decimos la escalera del status quo. Y contamos los guías turísticos que está ahí desde 1852, lo cual no es cierto. Ninguna escalera de madera como esa dura 170 años,
Lo que sí es cierto es que una escalera como esa hay ahí desde 1852. Lo que ocurre tiene que ver con la división de la iglesia. Mira, esta iglesia, como es sagrada para tantas corrientes del cristianismo, todos quieren un pedazo de la iglesia. ¿Y qué parte de la iglesia tuvo cada comunidad cristiana? Fue variando con el tiempo según las necesidades geopolíticas del gobernante de turno. Por ejemplo, si los turcos necesitaban tener buenas relaciones con Francia e Italia, de pronto le daban más lugar y más derecho a los católicos. Y si los turcos gobernaron aquí 400 años, de 1517 a 1917, necesitaban mejores relaciones con los rusos, le daban más lugar a los griegos ortodoxos porque hay cierta afinidad entre la iglesia griega y la iglesia rusa. Entonces, en 1852, para evitar más disputas, el sultán de Turquía declaró el status quo. No se cambia más la división de la iglesia. Y tal como estaba la división de aquel entonces, una parte los griegos ortodoxos, los católicos, los armenios, y otras partecitas chiquititas la tiene la iglesia siria, la iglesia etíope, la iglesia egipto, mayormente casi sin diferencias. La división de 1852, desde que dijo status quo, el sultán, quedan las cosas como están, y en 1852 los armenios tenían una escalera ahí arriba, y por lo tanto tienen derecho a tener una escalera ahí arriba. Si esa escalera, después de mucha lluvia y muchos años, se pudre la madera, pues no hay problema, se cambia por otra escalera, pero es una forma que tiene la comunidad armenia de decir: esta parte de la iglesia nos corresponde a nosotros. La iglesia del Santo Sepulcro es el lugar más sagrado de Jerusalén y del mundo para católicos, griegos ortodoxos, armenios, de hecho para la mayoría de las corrientes del cristianismo, sin ser los protestantes, que según su creencia, ¿dónde está la iglesia hoy? Aquí dentro está el Gólgota, el lugar donde Jesús fue crucificado, la tumba donde fue enterrado y el lugar donde resucitó. Yo sé que hay en Jerusalén otro lugar conocido como el Jardín de la Tumba Vacía, que la mayoría de los protestantes consideran que ese tiene mejores posibilidades de ser el lugar auténtico. No me voy a meter en la discusión entre católicos y protestantes porque yo trabajo con ambos, con católicos y con protestantes, y si empiezo a decir es este y no el otro o viceversa, después tengo problemas con otros. Hay muchos que insisten y me dicen: Rubén, dinos la verdad, dinos tu opinión, ¿cuál es el lugar verdadero? Y yo le digo: ni aunque me ponga una pistola en la cabeza y amenacen dispararme, voy a decir cuál de los dos es el verdadero. Y si me presiona mucho, cito a Rodrigo Silva, de la Universidad Adventista de San Pablo, pastor adventista y arqueólogo, que cuando le preguntan a él dice 50-50, 50 y 50. Y así yo no tengo que dar mi opinión, me la guardo para mí y puedo mantener mis buenas relaciones tanto con los católicos como con los protestantes y puedo seguir trabajando. Yo soy judío. Bastante lío tenemos nosotros los judíos, unos con los otros, los laicos con los religiosos, los ashkenazíes con los sefaradíes, derecha, izquierda, como para meterme también en las discusiones y los problemas que tienen entre las corrientes de cristianismo. Así que sobre ese tema no opino, pero sí vamos a hablar del Jardín de la Tumba Vacía y también lo vamos a visitar en otra oportunidad. Me parece importante decir que más allá de si uno cree que la crucifixión, el entierro, la resurrección ocurrieron donde hoy está la iglesia o ocurrieron en otro lugar de Jerusalén, lo que no se puede poner en duda es la importancia histórica de esa iglesia, porque la iglesia de Santo Sepulcro fue construida por Helena, madre del emperador Constantino, en el año 326, es decir que ahora, dentro de poquito, va a cumplir 1700 años, es decir, es la iglesia más antigua del mundo aún en pie, junto con la iglesia de la Natividad en Belén. Hubo otras iglesias anteriores, pero esta es la más antigua del mundo todavía en pie, o sea que la importancia histórica es innegable y cada uno puede conectarse o no conectarse espiritualmente con este lugar. Yo le recomiendo a gente de todas las religiones, de todas las creencias, que vale la pena verlos por la importancia histórica.
Vamos a entrar por la puerta de entrada. Veo que están haciendo reparaciones nuevas. Esta pared blanca de aquí no estaba. Pasando esta pared está el Gólgota. A ver si voy a poder acceder por otro lugar. Normalmente, doblando aquí a la derecha, se llega al Gólgota. Se ve que están haciendo reparaciones. Así que, bueno, estoy descubriendo algunas novedades. Aquí un pequeño altar que se le llama el altar de las mujeres, que lo tiene la iglesia armenia. Ven ahí las letras armenias. Es uno de los únicos puntos de la iglesia donde se ve la tumba. Ahí ese edificio que ven por ahí. Y en el mismo lugar también normalmente se ve el Gólgota, solo que hoy no se ve por estas reparaciones. Y entramos a la iglesia. ¿Se acuerdan que en otros videos, cuando veíamos a la iglesia del Santo Sepulcro, a lo lejos, la reconocíamos por dos cúpulas grises grandes? Una sería esta que tenemos aquí arriba, la cúpula más grande, y del otro lado, para aquel lado, está la cúpula más pequeña. Vamos a verla. Normalmente el monje griego que guarda la entrada a la tumba no permite fotografías o videos dentro de la tumba. A ver si está de buen humor el día de hoy y de todos modos nos permite. Pero aquí en esta parte de la iglesia que se le dice catolicón. Catolicón es una palabra griega que significa universal. O sea que la iglesia católica sería la iglesia universal. Catolicón se le llama a esta parte de la iglesia, que la tienen también los griegos ortodoxos. En realidad los griegos ortodoxos tienen la mayor parte, o las partes más importantes de la iglesia, y ven esa cúpula ahí arriba. Esa es la otra, la más pequeña de las dos cúpulas que nos permiten a lo lejos, a la distancia, reconocer la iglesia. De este otro lado tenemos la edícula. Edícula se le llama a este edificio, a esta estructura que está donde estuvo la tumba. Y digo estuvo la tumba porque en realidad no queda mucho. ¿Okay? Si aceptamos la versión de que aquí es la tumba, es muy difícil de datar porque no queda mucho. Lo que ocurrió es que Helena, cuando vino en el año 326, lo que había aquí, según esta versión, era una tumba excavada de la roca. Acuérdense en que los evangelios nos cuentan que Jesús fue enterrado en la tumba de José de Arimatea, que estaba excavada de la roca, que tenía una piedra rodante que tapaba la entrada. Y lo que hizo Helena fue excavar. Aquí había un montículo de piedra y ella excavó alrededor de un lado y del otro para dejarla en el medio de este círculo para que sea el principal lugar venerado, destacar la tumba como el lugar a ser venerado. Entonces de la tumba misma quedan unos poquitos pedacitos de piedra por dentro. Vamos a ver si me puedo acercar antes de que el monje empiece a gritar no picture, no picture. Si grita no picture, no picture, hay que hacerle caso. Ellos son los que mandan aquí. ¿Será que está de buen humor el día de hoy? Si no, ya estaría echando a la gente de aquí. Normalmente yo traigo a los peregrinos, los pongo aquí a hacer la fila para poder entrar a la tumba. Una fila larguísima, larguísima. Me ha tocado hacer más de 2 horas de fila y yo no entro, no porque tenga algún problema con entrar, sino porque estos peregrinos que vienen de tan lejos y esperan tanto tiempo para entrar a su lugar más sagrado, yo no les quiero quitar el lugar. Hoy que hay poca gente, voy a aprovechar para entrar, si me permite el monje, de vuelta. Ven ahí, ven ese pequeño altar. Estoy filmando ahora la capilla del Ángel,
Ven también la gente que está saliendo desde más adentro, ahí estaría la tumba misma. Ese pequeño altar contiene un pedacito de piedra, o sea que eso sería de lo poquito que queda originalmente. Bien, bien, normalmente no puedo filmar aquí, nadie puede filmar aquí. Bien, poquito, contiene un pedacito de piedra. Esto sería de lo poquito que queda originalmente de lo que era la tumba. Acuérdense, en una cueva de piedra y no esta estructura de, bueno, también de piedra, pero de nuestra estructura tallada. Normalmente, cuando hay mucha gente, el monje empieza a gritar rápido, rápido, rápido y uno hace esa fila de 2 horas para estar solamente unos poquitos segundos. Hoy, que no hay tanta gente, se ve que el monje griego no está apurando a los que sí están y pueden orar con un poquito más de tranquilidad e incluso tomarse fotos. Yo no sé si el hombre prohíbe tomar fotografías porque lo considera sacrílego posar junto a la tumba, o más bien porque demora mucho tiempo y se alarga la fila y otra gente se queda sin la oportunidad de entrar. Obviamente en 1852 no había cámaras de fotos. Y aquí sí. También otros pocos restos de la piedra que formaba la cueva en la que fue enterrado. Según la tradición, aquí, hoy en día, cubierto con mármol, sería el lugar donde estuvo enterrado el cuerpo de Jesús de Nazaret, hasta que resucitó. Y miren, ya salí de la tumba y quiero filmar de vuelta la entrada porque esto es algo que muy pocas veces se ve. Yo creo que nunca lo había visto, ni siquiera en la época del corona, porque bueno, en la época de corona hubo un tiempo donde estaba cerrada la iglesia, pero no recuerdo haber visto la entrada a la tumba sin nadie haciendo fila para entrar. Un poco triste, pero seguramente pronto volverán las masas de viajeros. De mientras yo aprovecho para mostrarles la iglesia así tan vacía, más mejor para filmarla. Detrás de la edícula ven esta capillita pegada a la edícula que tienen la iglesia copta. La iglesia copta es la iglesia nacional de Egipto y esto es ahí ven al monje copto. Y esto es lo que yo a veces llamo el atajo. Si alguien no quiere hacer toda la fila para entrar a la tumba, por aquí, excuse me, is it okay if I film inside? From outside, from afar? No, ok. No, no quiere que filme. Entonces les cuento que ahí adentro es la forma de tocar la tumba. En realidad uno no toca la tumba, toca la edícula, pero en el punto más cercano a la tumba misma que está pasando esa pared. Entonces lo más cerca que uno puede llegar a la tumba sin entrar realmente a la edícula, y hay gente que se conforma con venir aquí adentro y tocar eso, y es por eso que yo le llamo el atajo. Y a mí lo que me interesa mostrarles más que nada es esta capillita que está detrás de la edícula, que se le llama
la capilla asiria, porque pertenece a la iglesia asiria, una de las 6 comunidades que tienen pedacitos de esta iglesia. Dijimos que los principales, lo que tienen la mayor parte, son los griegos. En segundo y tercer lugar estarían los armenios y los católicos, aunque no necesariamente en ese orden. Esos son los 3 principales: griegos, armenios y católicos, y unos pedacitos chiquitos que tienen los coptos, como aquella capillita que acabamos de ver, los asirios, esta capillita que estamos viendo, y los etíopes, la iglesia etíope, que tiene una capillita cerca del techo de la iglesia. Y esta de aquí ven que está toda quemada, posiblemente por un incendio que hubo hace 200 años atrás. No la han reparado todavía. Ven aquí el altar muy dañado. Y a mí, como alguien que estudió arqueología, no soy arqueólogo porque no he excavado, pero sí me recibí en estudios de arqueología. Este es uno de los puntos más interesantes de la iglesia, porque entrando por aquí tenemos restos de tumbas que sí son de la época de Jesús. ¿Ven? Esos nichos ahí, es un poquito difícil de verlos porque está oscuro. Era una típica forma de enterrar en tiempos de Jesús, lo cual fortalece la teoría de que pudo haber sido aquí la tumba de Jesús, porque efectivamente en este lugar vemos que sí enterraban judíos hace aproximadamente 2000 años atrás. Aquí cierto respaldo arqueológico a la ubicación en este lugar. Estoy llegando a esta esquina que por aquí, esta parte de la iglesia los tienen los católicos. Es muy fácil darse cuenta por el estilo. Aquí vemos estatuas en lugar de íconos, como veíamos en la parte griega. Vemos el órgano. Esto está dedicado a María Magdalena. Ven ahí, María Magdalena hablando con el ángel. No está aquí, ha resucitado. Otra capilla más que tienen los católicos, a la cual voy a entrar en silencio. Muchos de ustedes que han venido conmigo en peregrinaciones católicas seguramente han tenido la oportunidad de celebrar la misa en este lugar. Esta columna que se ve aquí, hay una tradición que dice que a esta columna fue atado Jesús y azotado. Por eso también es venerada, especialmente el miércoles de Pascua. Por aquí los baños, fundamental, hay que saber siempre dónde está el baño más cercano en este oficio. Los grupos con 50 señoras de edad avanzada siempre tienen que saber dónde está el baño. Yo les comentaba en otro video que la mitad de mi trabajo es saber el camino a la iglesia, la otra saber siempre el camino al baño. Aquí otra capilla, esta la tienen los griegos ortodoxos, y hay una tradición que ubica aquí la prisión de Jesús, de que aquí estuvo prisionero. Hay otras tradiciones que ubican la prisión en otro lugar, así como también hay otras tradiciones que ubican a la columna de la flagelación. Hay otros pedazos de columnas de flagelación en otras partes. Bajando estas escaleras, bajo la parte más antigua de la iglesia del Santo Sepulcro. Aquí este mosaico que parece muy antiguo, pero no lo es de los años 70. Está un poco venido a menos, representando distintas iglesias que se ven en distintas partes de Armenia. Y ven aquí el arca de Noé, porque hay una tradición que dice que el arca de Noé paró al terminar el diluvio en el monte Ararat, que estaría en Armenia. Y aquí abajo del todo, cuidado con los escalones, una capilla que se llama Capilla de Santa Elena. ¿Y qué hace Elena aquí? ¿Y por qué se llama Santa Elena? En lo que cuenta la tradición es que aquí Elena encontró la cruz verdadera. Encontró 3 cruces, no una, porque 3, la del ladrón bueno y la del ladrón malo también. ¿Y cómo supo cuál era la de Jesús? Pues trajo una persona que estaba enferma, que tocó las 3 cruces, y cuando tocó la cruz verdadera, entonces quedó curado de todos sus males. En el año 614, los persas
conquistaron Jerusalén y se llevaron la cruz a Persia. Luego en el 628 los bizantinos la recuperaron, la trajeron de regreso a Jerusalén. Esta sería la pintura, la procesión que lleva la cruz de regreso a Jerusalén, y ahí en el camino pasa por Armenia y ahí vemos unos 2 monjes armenios. Los reconocemos por la capucha que recuerda al monte Ararat, ayudando a llevar la cruz verdadera de regreso a Jerusalén. Luego los cruzados llevaban la cruz con ellos a las distintas batallas, quizás imitando a lo que habían hecho los antiguos israelitas cuando llevaban el arca de la alianza a las batallas. Y así como los israelitas en un momento perdieron el arca de la alianza, aunque después la recuperaron y después la volvieron a perder otra vez, también los cruzados en su batalla contra Saladino en 1187 perdieron la cruz verdadera, y desde entonces es que no se tiene más. Y ahora sí, estoy llegando hacia el Gólgota. Normalmente hago al revés, primero me voy al Gólgota, por un tema cronológico. Primero crucifican a Jesús, después lo entierran y después resucita. Pero hoy, por el tema de las reparaciones que están haciendo la iglesia, me he venido al Gólgota. Al final ven ahí un pedazo de piedra perteneciente al Gólgota, al monte Calvario, que está protegido con vidrio para que ningún peregrino se lleve un pedacito de recuerdo. Aquí una capilla justo debajo del Gólgota. Ya estoy en el Gólgota, el monte Calvario, que en realidad no es un monte, sino que es apenas una elevación en el terreno. Esta capilla se llama Capilla de Adán o Capilla del primer hombre, y eso tiene que ver con el significado de la palabra Gólgota. Fíjense ahí en el medio, ven, hay como un quiebre en la roca. Según algunos interpretan que eso es el resultado del terremoto que ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. Gólgota lo solemos traducir al español como Monte de la Calavera. Está mejor traducido en inglés Skull Hill, Monte del Cráneo. Golgota en realidad es cráneo en arameo, o sea que sería el Monte del Cráneo. ¿Y por qué se llama Monte del Cráneo? Sobre eso hay distintas teorías. Hay quienes dicen que si aquí se crucificaba gente, quizás sea los cráneos o las calaveras acumuladas de las personas que fueron aquí crucificadas. Otros dicen que quizás la montaña misma, el monte Calvario, monte del cráneo, tenía forma de cráneo, y esa es la versión protestante en el Jardín de la Tumba, que en el siglo XIX aquel monte tenía forma de cráneo con un poco de imaginación. Y la tercera, que tiene que ver con el nombre de esta capilla, Capilla de Adán o Capilla del primer hombre, dice que el cráneo o la calavera que había aquí era la de nada menos que Adán, el primer hombre, el primer pecador, y el primero en ser redimido del pecado cuando Jesús muere en la cruz. La sangre de la cruz bajó por la grieta de la roca y tocó a la calavera de Adán, y así Adán quedó redimido del pecado. Esas serían las 3 teorías de por qué se llama Golgota. Y ahora estamos subiendo al Gólgota, que en realidad no, uno dice Monte Gólgota y se imagina una cosa grande, bien redondita, como las pinturas, algo como el Monte Tabor, pero no. En realidad es más bien una elevación en el terreno, no un monte realmente. Y aquí estamos entonces en el Gólgota. Por cierto, la vía dolorosa, el camino que hace Jesús cargando la cruz, desde que es condenado hasta que es enterrado, 14 estaciones. De esas 14 estaciones, las últimas 5 se marcan dentro de la iglesia,
en esta capillita aquí a un costado. Primera vez que estoy aquí y no hay absolutamente nadie, ¿eh? Y eso que he venido con grupos a las 5:30, 6 de la mañana, para poder tratar de encontrarlo vacío. Aquí se marca la estación 10, a Jesús le quitan las ropas. Luego, donde estoy parado en este momento, cómo marca ese mosaico. Estación número 11, Jesús es clavado a la cruz. Y estación número 12, según esta tradición, ven aquí más piedra protegida por vidrio. La estación número 12 sería aquí, donde tenemos a Jesús en la cruz, íconos de tamaño natural que marca el lugar donde Jesús fue crucificado. Y normalmente hay una fila bien larga aquí para venir debajo de este altar, a echarse, que ten cuidado después de no golpearse la cabeza al pararse de nuevo. Y por este agujero, si uno mete la mano como hasta el codo, esa es la única forma que tiene uno de tocar el Gólgota, precisamente en el lugar donde, según esta tradición, estuvo aquí la cruz. Este es el lugar donde Jesús fue crucificado. Estación número 13, marcado por esta estatua de María con un puñal clavado en su corazón, porque murió su hijo, está dolorida. Estación número 13, Jesús es bajado de la cruz. Y estación número 14 sería la tumba que ya hemos visto anteriormente.